Entonces vamos a terminar lo que es funciones de transferencia. Ahora vamos a analizar una red eléctrica en la cual se tenga una carga conectada entre las terminales de salida y el enunciado sería de la siguiente red eléctrica determinar las funciones de transferencia si se conecta una carga, la cual es ZL igual a 7 más 9 sobre S y son ohms. Entonces nuevamente nos dan el circuito. Recuerden que aunque no nos den unidades, nos debemos de enfocar en las bobinas que tuviera el circuito o en los capacitores que tuviera el circuito. Si tienen los dos, en esos dos elementos, siempre que la bobina tengamos un coeficiente multiplicado por una S, esa es una impedancia, y siempre que un capacitor se tenga un coeficiente dividido sobre una S, pues esa es una impedancia. Entonces, mis elementos son impedancias y ya podemos trabajar primero para obtener las funciones de transferencia en la cual vamos a alimentar el circuito con fuentes de voltaje, es decir, recuerden que el denominador de la expresión me indica con qué fuente de excitación voy a colocar, y en este caso es de voltaje, en los dos funciones de transferencia, nada más que en una se va a calcular el voltaje en la salida y en la otra función es la corriente a la salida. El circuito que se tendría es este que está aquí, en el cual entre la terminal 1 y 0,1 conectamos la fuente de excitación que es de voltaje, V su índice 1DS. A la salida hay que conectar la carga, porque siempre la carga se va a conectar entre las terminales de salida, que vale 7 más 9 sobre S, y como conectamos aquí una carga o una impedancia, entonces yo ya puedo calcular el voltaje entre 2 y 0,2, y como cerré el circuito con una impedancia, también hay corriente, y la dirección no cambia, siempre va a ser esta su dirección. Y este es el voltaje 2 de la salida y la corriente 2 de la salida. Vamos a aplicar el método de mallas. Tenemos la corriente de la malla 1, que es el sentido convencional, la corriente de la malla 2, que es en el sentido horario de las manecillas del reloj, y entonces podemos decir que del circuito se puede ver que la corriente de la malla 2 va en dirección contraria a la corriente I2, por eso es menos J2, y la caída de tensión que va hacia abajo en Z2, la corriente de la malla va también hacia abajo en Z, en la impedancia de carga. Como llevan la misma dirección, entonces el voltaje de salida es igual a la impedancia de carga por la corriente de la malla 2. Escribimos las ecuaciones de malla. Nuevamente no hay acoplamientos, son elementos sin acoplamientos, por lo tanto podemos trabajar de manera simple el circuito, y tenemos que la impedancia propia de la malla 1 únicamente habría que sumar los elementos pasivos, que sería 8S más 16 por la corriente de la malla 1. La impedancia mutua entre la malla 1 y 2 hay que ubicar el elemento que quedó entre, o los elementos, en este caso es 1, que quedaron entre la malla 1 y 2, que es 10. La corriente de la malla 1 circula en 10 hacia abajo y la corriente de la malla 2 circula en 10 hacia arriba, por eso lo consideramos negativo, y es menos 10 por la corriente de la malla 2, y va a ser igual. Si hay una fuente conectada en la malla 1 y es de voltaje, le igualamos, es decir, va a ser igual a V su índice 1 ds. Recuerden que Z12 es exactamente igual a Z21, por eso aquí escribimos menos 10 por la corriente de la malla 1, y la impedancia propia de la malla 2 hay que sumar a 10 más 15 más la impedancia de carga, que es 7, entonces nos da 32. 7S más 9S sobre S nos va a dar 16 sobre S, todo ello por la corriente de la malla 2. Como no hay fuentes conectadas en la malla 2, va a ser igual a 0. Se observa que únicamente requerimos la corriente de la malla 2, la calculamos, recuerden, a través de determinantes, la posición de los coeficientes de la corriente de la malla 2 lo ocupan las fuentes, y es V su índice 1, 0, eso en el numerador, y en el denominador dejamos los coeficientes de las corrientes. Haciendo operaciones, nos queda que la corriente de la malla 2 es un cociente en el cual el numerador es 10S y el denominador es 256S cuadrada, más 540S más 256, y todo ello multiplicado por V su índice 1 de S. Como ya tenemos la corriente de la malla 2, pues únicamente sustituimos los datos para obtener la corriente de salida, que va a ser igual a menos la corriente de la malla 2, entonces únicamente le agregamos el signo menos al numerador, y tenemos que es un cociente en el cual el numerador es menos 10S y el denominador es 256S cuadrada más 540S más 256, todo ello por V su índice 1 de S. Y el voltaje de salida, que es la impedancia de carga, que vale 7 más 9 sobre S, por la corriente de la malla 2 que ya se calculó, nos queda un cociente en donde el numerador es 70S más 90 y el denominador es 256S cuadrada más 540S más 256, y todo ello multiplicado por V su índice 1 de S.
Como ya obtuvimos a la corriente 2 y al voltaje 2, sustituimos en las funciones de transferencia. Recuerden que el voltaje 1 se va a eliminar con este voltaje 1 que está dividiendo para el voltaje, y este voltaje 1 se va a eliminar con este voltaje 1 que está dividiendo para la corriente. Y entonces la función de transferencia, que es el voltaje de salida 2 entre el voltaje de entrada 1, nos queda como 70S más 90 sobre 256S cuadrada más 540S más 256. No tiene unidades puesto que estamos haciendo voltaje sobre voltaje. Y la función de transferencia en la cual tenemos que es I su índice 2 sobre V su índice 1 de S va a ser igual a menos 10S en el numerador, y el denominador es 256S cuadrada más 540S más 256. Sus unidades son Siemens, puesto que tenemos corriente sobre voltaje, y eso nos da como resultado una admitancia. Nos faltaría calcular ahora las funciones de transferencia con carga, cuando lo que alimentamos al circuito es ahora una fuente de corriente y no de voltaje.